No, triste noticia. El camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev pasa la mejor vida. Muerto. A los 91 años de edad. El camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev fue el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que dio ese discurso para la historia 25 de diciembre de 1991, el último momento en el que la hoz y el martillo ondearon sobre el Kremlin, Moscú, capital de la ya no Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nació en 1931 y la biografía sería larga de exponer su vida en provincias, como vino el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, como vivió el tema partisano, como entró a formar parte del Komsomol, y luego a partir de ahí del Politburó, primero territorialmente, y luego ascendiendo de la mano de uno de sus padrinos, en esa época en la que estaba Leonidas Brezhnev, y luego los dos, Konstantin Chernenko y Yuri Andropov, en esa gerontocracia estancada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de los años 70 y principios de los años 80. Ciertamente el patronímico de Sergeyevich es un elemento interesante porque le enlaza a ese otro líder que está en el ideario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es Nikita Sergeyevich Khrushchev, que precisamente después del informe secreto en el ámbito del PECUS en el año 1956 tiene el desarrollo posterior tras la muerte. Había pasado la muerte de Stalin en 1953. 3 años después establece ese discurso, en principio íntimo, contra el legado del stalinismo, cosa que influirá en una cierta apertura en ese final de los años 50, sobre todo, especialmente en el comienzo de los años 60. Y luego, evidentemente, a finales de los años 50 tendremos ese ámbito del discurso aquel de la cocina, el debate de la cocina, el Kitchen's Debate, en el ámbito entre el propio Khrushchev y el ámbito de Nixon, que entonces era vicepresidente, porque hubo un intercambio entre Moscú y Washington, entre una serie de exposiciones mutuas para un cierto deshielo en ciertos periodos de la Guerra Fría, en donde hubo picos de enfrentamiento y luego hubo desinflamaciones. Ahora establecer el diálogo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, evidentemente, a cual tiene su relato acerca de lo que había pasado, porque evidentemente los Estados Unidos pues tenían una idea anticomunista y antiimperialista, paradójicamente lo que va a pasar, y evidentemente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía otra ligada, por ejemplo a Brest-Litovsk, que en el acuerdo del año 17 con los alemanes, que habían permitido con el tren sellado la llegada de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, desde Suiza, donde estaba exiliado desde la época de la anterior revolución de 1905, con la derrota de la batalla de Tsushima, ámbito de la Rusia zarista, pero el éxito parcial de la democratización a la hora de establecer una Duma para calmar las ansias parlamentarias de una democracia liberal, estableció una desinflamación en ese año 1905, con lo cual la posible revolución bolchevique no pudo hacerse, por lo tanto algunos se fueron al exilio, lo cual es curioso porque ciertamente si hablamos de la historia, el zar Alejandro II pues hubo dificultades, vamos, Alejandro III y el hermano Vladimir Ilich Ulyanov tuvo cárcel y muerte por un atentado que influenció en la saga de los Romanov a la hora de cómo Alejandro III, en memoria de su padre, estableció más dureza y no le preparó realmente a su hijo Nicolás II en el arte de la dirección de un país, y evidentemente en la parte de Vladimir Ilich Ulyanov tuvo el hecho de radicalizar políticamente, lo cual evidentemente llevó el hecho de la camarilla, que luego fue purgada por Stalin. Son historias muy interesantes, pero estamos aquí por la memoria de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Ciertamente, en ese momento de los años 70,
hubo la aproximación a través de la camarilla de una parte de los líderes locales. Ahí tenemos el libro muy interesante de Michael Bolshansky, 1980-1981, la nomenclatura, para entender estos mecanismos dentro de la Unión Soviética y cómo funcionaban los engranajes del poder. Cosa muy interesante para entender el ascenso de Mikhail Sergeyevich Gorbachev a la cúpula directiva, primero en su territorio y después en el ámbito de la Unión Soviética, en el ámbito del Politburo y del Soviet Supremo. Ahí estaba un antiguo exiliado, porque cuando fue nombrado ministro de Agricultura, este muchacho joven tenía 56 años, en el momento 55, concretamente a punto de 56, cuando fue elegido líder de la Unión Soviética en el año 86. No, el año 84. Bueno, digamos que las cifras suelen bailar, porque se suele decir la cifra esa de 56 años, aunque en realidad, pues del año 31 al año 84 tenemos 53 años. Pero bueno, no pasa nada, porque al fin y al cabo las biografías se suelen ajustar, y más en épocas de los gulags, que estuvieron en el ámbito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenía un poquito más de 50 años, por lo tanto. Evidentemente, había alguien a quien habían purgado, pero a veces se purga enviando al gulag, otras enviando a la tumba y otras enviándole al exilio. A este muchacho le enviaron al exilio, al embajador en el Canadá. Digamos, hay siempre mitos, para unos y para otros, siempre hay mitos que se establecen a la hora de establecer la relación con la realidad. En el ámbito de la Unión Soviética, algunos pensaban que la Unión Soviética estaba mal hecha, porque bueno, había otros ejemplos bastante mejores en el ámbito socialista, fuera del mundo. Digamos que ahora tenemos a Justin Trudeau. Pierre Trudeau, el padre, fue el primer ministro del Canadá también, y en esa época de Pierre Trudeau, el Canadá era ciertamente muy socialista en sus políticas públicas, y veían al Canadá como un elemento de políticas socialistas, lo mismo que podían ver a los países escandinavos con esos partidos socialdemócratas exitosos, políticas de estado de bienestar y todas estas circunstancias. Lo cual es curioso, porque hasta 2022 no hubo un momento en el que en todos los países nórdicos gobernara a la vez el Partido Socialdemócrata, como sucede ahora en el ámbito de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Pero bueno, estas cosas son curiosidades de la historia, justamente en el momento del fallecimiento de Nicolás es Nikita Sergeyevich Khrushchev. Estamos hablando de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Ciertamente, lo que iba a contar es eso, que en el momento en el que Mikhail Sergeyevich Gorbachev estaba de viaje por el Canadá como ministro de Agricultura, hubo un fallo en el avión, y en ese fallo del avión, que esto es algo que ya he comentado, pero quería hacerlo en esta efeméride especial, tenemos esa circunstancia en la que entraba en amistad, porque bueno, el embajador de la Unión Soviética, el ministro de Agricultura, en un país extraño, conversan y llegan a un acuerdo más o menos tácito, en donde el antiguo exiliado cuenta sus cuitas respecto a lo que ha aprendido, de lo que ha vivido, y el otro, pues de lo que está viviendo en el ámbito de la Unión Soviética, que también tiene sus puntos de vista divergentes, y para tratar de cambiar el orden general, pues digamos que llegaron a un punto de encuentro en el que luego, pues evidentemente, cuando moría un líder en el ámbito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había una pauta ya establecida a la hora de establecer en radio y televisión una cierta música, y luego evidentemente, bueno, pues que todo el mundo sabía ya cuando se daban el paso 1, el 2, el 3, el 4, esto es que ha pasado algo, algo es que ha muerto un líder, y ya, bueno, pues ahí el que se encargaba de la organización, o se puede ver, por ejemplo, en la película La muerte de Stalin, el que se encarga de la organización del funeral del predecesor es el que tiene bastantes papeletas ahora establecer el proceso del orden de sucesión, que es lo que pasó que debe ser Brezhnev a Chernenko a Andropov, y de Andropov a el ámbito de Gorbachev. Por lo tanto, tenemos esa idea de que Gorbachev no quería la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quería una transformación dentro de un ámbito más
posibilista, porque sabía que tenía unas deficiencias estructurales la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aún luego, evidentemente, se le tachó de traidor, de alguien que acabó por destruir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando evidentemente fueron otros los que, de una manera u otra, en los libros que hemos comentado en este canal acerca de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, hemos establecido alguna cierta forma de pensar a través de esas reflexiones. Evidentemente, la perestroika, la glasnost tuvieron una intención y fueron contestadas por gente que no quería cambiar dentro del ámbito del sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y evidentemente, pues ese movimiento contestatario, los progresistas eran los compañeros de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, y los reaccionarios eran aquellos miembros del KGB, miembros del Politburó, del Soviet Supremo. Lo que querían era el mantenimiento del status quo, con lo cual ciertamente se podía decir eso, que los izquierdistas dentro del marco de la Unión Soviética serían los liberales tipo Gorbachev, y los derechosos conservadores eran los que al final acabaron dando el golpe de estado en agosto del año 1991, cuando estaba de vacaciones en su dacha en Crimea. Curiosamente, en Crimea, el regalo de Nikita Sergeyevich Khrushchev, lo cual es curioso porque la gente se olvida que en 1956, cuando se supone que se produce el regalo, es fundamentalmente por el hecho de que la madre Rusia ha tenido deportaciones masivas de pueblos, incluyendo muchos de Crimea, los tártaros, por ejemplo. Evidentemente, luego está lo de Omor, 1932-33, lo cual, evidentemente, los rusos no habían tenido una gran formación del espíritu nacional dentro de los pueblos de Crimea y de Ucrania. Por lo tanto, era inevitable que, bueno, no les dieran más que disgustos el hecho de los crimeanos y los ucranianos, hasta el punto de que los ucranianos tuvieron una resistencia armada entre el año 44 y el 1956, pero no por nada, sino porque en el año 56, en el ámbito de Budapest, en las revoluciones que hubo en aquella época, concretamente en el ámbito de Hungría, tenemos que Occidente no hizo nada. Y al ver eso, los resistentes ucranianos, que cerca de la frontera del telón de acero no han hecho nada, pues evidentemente mucho más para allá, dentro de la Unión Soviética, pues tampoco van a hacer mucho más. Y fue ese el hecho en el que en el 56 dejaron finalmente esa resistencia armada, cada cual yéndose por su lado. Pero aún estamos hablando de eso, de Nikita Sergeyevich Khrushchev, y no al que trató de emular, ¿no?, siquiera con el patronímico, pero también con otras realidades socioculturales, en el ámbito de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Ciertamente las cosas no le salieron como le quería ajustar. Evidentemente tenemos esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en donde intenta, finalmente, ya lo tenía a punto para firmar ese nuevo tratado de la Unión, que el golpe de estado de agosto del 91 lo paraliza completamente y lo lleva a donde el otro, Boris Yeltsin, tenía la intención al firmar finalmente en diciembre el acuerdo Bosque de Leviatza, porque digamos que en el acuerdo originario para fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenemos esa realidad en donde la Transcaucasia, lo que luego se separó en Georgia, Azerbaiyán y Armenia, junto con los tres estados fundacionales reconocidos como es el ámbito de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, establecieron el marco general de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con lo cual pensaron que si había un acuerdo entre estos tres pilares de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, podrían desagregar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Más luego, estamos en el ámbito del 24 de agosto del año 1991, es el día de la independencia de Ucrania, Slava Ukraini, y por lo tanto, pues ahí tenemos esa circunstancia de que, evidentemente, la implosión la propia Unión Soviética era algo que se venía gestando y evolucionando dentro de los marcos territoriales, especialmente de las propias repúblicas dentro del marco de la Unión Soviética, cosa que Mikhail Sergeyevich Gorbachev no pudo atajar. Por lo tanto, tuvo un final político un poco triste. Luego, evidentemente, la gente se olvida que, evidentemente, tuvo más vida. Desde el año 1992 hasta el año 2022 son 30 años de vida. Bastante, más allá de hacer anuncios para una conocida cadena de comida rápida. Intentó hacer política dentro de la propia Federación de Rusia,
no tuvo ningún éxito porque, a pesar del éxito diplomático que pudo tener en el ámbito occidental, de ser amigo de Ronald Reagan, de ser amigo de Margaret Thatcher y de otras figuras occidentales, en la propia Federación de Rusia era visto como un traidor que había destruido la patria de sus padres, habría traicionado el legado de sus mayores. Por lo tanto, evidentemente se establece esa idea de que no era una persona de fiar, y por lo tanto, evidentemente, fue un apestado dentro de la Federación de Rusia. Cada cierto tiempo había gente que iba, por ejemplo, se puede ver en el libro acerca de las vivencias del primer mandato de Barack Hussein Obama, se acerca y evidentemente Obama tiene que hablar fundamentalmente con Putin, pero quiere hacerle, digamos, un poco del conocimiento, porque tenía ganas de conocerle en persona. Pues fue a estar un ratito con él, con el camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Era un poco el paso por el museo de las antigüedades. Para eso había quedado, y para escribir algunas recomendaciones acerca del pasado, del presente, siempre centrado en el tema de las armas nucleares, un asunto que siempre tuvo en mente, la idea de que el mayor éxito que tuvo en ese periodo final es el control de la transición en las armas nucleares de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al legado acerca de la Federación de Rusia. Evidentemente esto no se puede evitar en la completación con el memorándum de Budapest del año 1994, en donde Ucrania, fundamentalmente, aunque también Bielorrusia, trasladaron el arsenal nuclear que les había quedado por legado de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a cambio de la forma de reconocimiento de parte de las partes firmantes de la integridad territorial de los países signatarios, como era, en teoría, la forma de reconocimiento de la integridad territorial tanto de Kazajistán como de la propia Ucrania, cosa que evidentemente todo el mundo sabe que fue violado en el año 2014 y luego el 24 de febrero del 2022 en segundas nupcias. Pero ciertamente es eso, que había quedado camarada viejo Mikhail Sergeyevich Gorbachev con todo lo que había sido en ese periodo de 7-8 años en el que tuvo el poder supremo para tratar de transformar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en algo distinto, algo más socialdemócrata. Intentó hacer la doble transición tanto de lo político y lo económico, pero al final la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, asentada sobre un marco general de absoluta descomposición, pues fue absolutamente incapaz de asumir los retos presentados y al final acabó colapsando, lo cual evidentemente fue la puntilla final para este muchacho, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que ahora estamos homenajeando en este momento por su fallecimiento a los 91 años de edad. Ciertamente se dirá una vida dilatada, una vida rusa, una vida soviética, una vida en el siglo XX y en parte en el siglo XXI. Se le recordará fundamentalmente por todo el legado en el llamado corto siglo XX, como se estableció respecto a la idea de que realmente el siglo XX empieza con la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, y luego termina en el periodo ese, a veces se hace la duda, entre la caída del muro de Berlín, 7 de noviembre del año 1989, o la propia caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Por lo tanto, aquí, ahora, la memoria ya expresada en otros momentos, pero en el momento del finado momento de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, descanse en paz, gloria eterna a los que se atreven a poner sus convicciones en marcha y por lo tanto, con las diferencias respecto a la memoria, la historia, el legado del personaje y de las formas y contextos de su biografía, hay que recordar que hizo lo que pudo en beneficio de la ciudadanía de su país. Por lo tanto, aquí homenaje al personaje, a la persona, y simple y llanamente descanse en paz. Y sin más, es que ricasco, Betty Helpien.